Imagine la siguiente escena, una batalla silenciosa, donde la guerra es el hogar en sí misma, las armas son palabras agudas y el premio en disputa es algo que muchos subestiman hasta que pierden el respeto. Esta es la verdadera historia de cómo una mujer fuerte, pero cegada por el orgullo, casi destruyó todo lo que era la más valiosa, y como una hija muy frágil, con la ley, cambió el juego con una estrategia que pocos esperaban. Durante casi 3 décadas, los propietarios como Katarina Mikhailovna Gorunova reinearon absolutamente en sus dominios. A los 58 años, con un esposo reducido a la sombra de sí mismo y un hijo que hasta entonces obedecía cada orden como soldado, ella creía que su palabra era ley. Pero el destino ama las ironías. Fue precisamente el amor de Kirill, su único hijo, quien sacudió los cimientos de este pequeño imperio doméstico. Cuando introdujo a Svetlana, un administrador de 30 años en una clínica privada con un salario de 80,000 reais, Katarina sintió el piso sacudido. No era solo el dinero, era la postura. Svetlana no bajó la cabeza, no aceptó ser tratada como una criada y, lo que es peor, tenía sus propias opiniones. Para una mujer acostumbrada a gobernar con Iron Han, esta fue una declaración de guerra. Los primeros meses fueron un juego de ajedrez psicológico. Katarina, maestra en el manejo, esperaba el momento adecuado para desentrañar el golpe final. Svetlana, a su vez, fingió no darse cuenta de lo indirecto venenoso, apostar que el tiempo traería equilibrio. Kirill, arrestado en el medio del fuego cruzado, trató de complacer a ambos, pero sus ingresos de 50.000 reales como mecánico no permitieron que la pareja alquilara un lugar solo. Y fue entonces cuando Katarina apretó el asedio. Si Svetlana vivía en su casa, entonces todo su salario debe depositarse en manos del dueño de la casa, es decir, en la suya. La respuesta fue una firme no. ¿Estaba Svetlana dispuesta a pagar una parte justa por los gastos, pero entregar cada centavo? Ni siquiera pienses. Lo que siguió fue una muestra de furia. Katarina, roja con ira, era como no eres nada. Un trapo que mi hijo tirará cuando se agite. ¿Crees que estos cambiados tienen algún valor? Sin Kirill no eres nadie. Svetlana escuchó todo en silencio, pero dentro de ella, una decisión, o se doblaría o encontraría una manera de mostrarle a su suegra que la subestimó había sido un error fatal. La tensión en el aire era aguda. Katarina ignoró a Svetlana ostentatalmente, mientras que ella era la oreja del hijo al oído de la ingratitud de su hija. Kirill, desesperado, le pidió a su esposa que cediera por el bien de la familia, pero Svetlana permaneció inquebrantable. Hasta que en un descuido que sellaría su destino, Katarina cruzó una línea peligrosa. Mientras Svetlana se bañaba, se rompió en el teléfono celular de su hija. Lo que encontró que había una bomba de tiempo a punto de explotar. En los mensajes una revelación impactante. Svetlana tenía un tío influyente, directora de la clínica donde trabajaba, lista para promocionarla a la cabeza administrativa con un salario de 150.000 reales. Peor aún, ya se había ofrecido a pagar el alquiler de un apartamento para que su sobrina escapara de la madre insoportable pulgada. Svetlana se había negado hasta ahora, reacia a depender de los favores, pero su límite estaba cerca. Katarina sintió el colapso del mundo. Por primera vez, estaba buscando a alguien que no solo se resistiera sino que tenía opciones. Y las opciones para un controlador como ella, fueron la peor pesadilla. El golpe final llegó a cenar, cuando Svetlana anunció con calma su promoción y la decisión de alquilar un apartamento. Kirill, aliviado, abrazó la idea de finalmente tener su propia vida. Katarina, sin embargo, vio el colapso del imperio. Sin el apoyo financiero de su hijo, su retiro daría gravemente para pagar las facturas de electricidad. Pánic la llevó a cometer otro error, trató de convertir a su familia contra Svetlana, pintándola como desagradable. Pero los familiares, que conocían bien a su personaje dominante, simplemente pusieron los ojos en blanco. El problema no es Svetlana, Katarina. El problema es tú, fue él. Veredicto no dicho sino claro como agua. Cuando Svetlana anunció que se mudaría en una semana, Katarina sintió el amargo sabor de la derrota. Peor que perder el control sobre su hijo, se dio cuenta de que ahora dependía de él. El vecindario ya estaba susurrando, y la idea de convertirse en una fuente de penalización en el interior. En la noche del cambio, mientras se cargaron cajas, cada objeto tomado era como una puñalada en su orgullo. Hasta que en una crisis de desesperación, se rompió. Llamó a Kirill, la voz embargada: «Vuelve, por favor, no me dejes solo».
Cuando su hijo llegó con Svetlana, Katarina se arrojó a su hija, llorando, «Perdona a este viejo tonto. Vi lo que hice. No me dejes». No hubo triunfalismo en los ojos de Svetlana al ayudarla a levantarse. Solo un cansancio profundo, como si dijera, «Llegamos aquí en un camino que nunca debería haberse tomado». No volvieron a vivir juntos, pero un nuevo acuerdo fue sellado. Svetlana comenzó a visitar a Katarina regularmente, ayudando con compras. Kirill continuó apoyando financieramente a su madre. Pero algo se ha perdido para siempre, la confianza ciega de un niño, el respeto incuestionable de una familia. Katarina obtuvo una segunda oportunidad, pero pagó un precio que no podría cubrir dinero. ¿Moral de la historia? El poder basado en el miedo y la humillación es como un castillo de letras, solo un soplo de dignidad para derribarlo. Y a veces la mayor fuerza no es dominar, sino saber cuándo retirarse. Kirill ya no era ese hombre que buscaba la aprobación con cada paso. Se convirtió en un esposo que tomó decisiones con su esposa, no un hijo que le pidió permiso a su madre. Este cambio lesionó a Katarina Mikhailovna como una cuchilla, pero ya no se atrevió a desafiar abiertamente. El tiempo trajo un nuevo capítulo, el nacimiento de un nieto, que imaginó ser su tablero de salvación para recuperar el control. Se equivocó. Svetlana le agradeció la ayuda con el bebé, pero dibujó líneas insuperables. Las elecciones sobre la creación del niño eran exclusivas de sus padres. La suegra aprendió por la fuerza, vivir bajo nuevas reglas. Recibió afecto y atención, pero a cambio de un respeto que anteriormente requería y ahora necesitaba conquistar. Hubo momentos en que el pasado lo probó. El recuerdo de esa noche, sin embargo, humillado con el peso de sus propias elecciones aplastadas como un antídoto más poderoso que cualquier sermón. 3 años después, el saldo finalmente se estableció. Katarina Mikhailovna se había convertido en una abuela ordinaria, amorosa, presente, pero sin el reclamo de dictar órdenes. Svetlana la trató con consideración, aunque la sombra de la desconfianza nunca se disipó por completo. Kirill, a su vez, revisó esos días con amargura silenciosa. Sabía que el conflicto podría haberse resuelto con menos dolor si desde el principio había impuesto los límites firmemente. Su intento de complacer a todos solo alimentó al monstruo que luego lo devoró y su propia madre, arrastrándola a un abismo moral del que solo se rompió. Para Svetlana, la lección fue clara y definitiva: la bondad no puede confundirse con la sumisión. A veces, la única forma de respetar es demostrar que tiene opciones y coraje para usarlas. En cuanto a Katarina, tomó consigo hasta el último día el peso de esa rodilla en el piso, frente a la nuera que se negó a doblarse. Fue la dosis amarga la que había tragado, pero también la más necesaria. Ultimate Teaching: el poder que se eleva sobre el miedo y la coerción es una trampa que pronto o más tarde se cierra sobre el propio verdugo. La historia no perdona a los tiranos, ni siquiera a aquellos que se disfrazan de madres.